Bien, buenos días a todos. Hoy vamos a ver ya la última parte que nos queda del tema. Cuerpos en contacto y muelles. Llegados a este punto, esto ya no va a ser un problema para ninguno. ¿Vale? Entonces, bueno, como tenéis ahí el resumen que ha preparado Emma, vamos a seguirle. ¿Vale? Entonces, imaginaros que tenemos varios cuerpos en reposo sobre una superficie. Tenemos nuestra superficie, una caja que está en contacto con otra caja que a su vez está en contacto con otra. ¿Vale? Y nosotros empezamos y vamos a hacer una fuerza así, que empuje por aquí. ¡Plas! ¿Vale? Vamos a aplicar esta fuerza. Con lo cual, si yo aplico esta fuerza, pues los cuerpos empiezan a moverse en esta dirección. ¿Por qué se mueven en esta dirección? Bueno, porque yo aplico esta fuerza aquí. Entonces este cuerpo empuja a este a su vez empuja a este, y todos se mueven a la vez. ¿Vale? Son esos empujes, este empuja a este empuja a este, esos son fuerzas. O sea, ¿por qué este se mueve? Porque aquí recibe de este una fuerza que le empuja. ¿Vale? Vamos a fijarnos en el primer caso. Vamos a ver, como dice ahí la hoja, vamos a fijarnos en el primer caso. ¿Vale? ¿Por qué el bloque 2 se mueve? Bueno, está claro que el bloque 1 se mueve porque recibe esta fuerza. Pero el bloque 2 se mueve porque este le está haciendo una fuerza. Es decir, aparece aquí. ¿Vale? En realidad no es aquí, es aquí. ¿Vale? Lo está ejerciendo aquí, pero bueno, lo dibujamos siempre en el centro del cuerpo. Esta fuerza, ¿vale?, que es la que el bloque 1 ejerce sobre el 2. La fuerza que el 1 ejerce sobre el 2. Y claro, este bloque, joder, siente algo, siente que está empujando. Siente que está empujando. Este bloque recibe una fuerza contraria a su vez. Recibe una fuerza reacción, que sería la F1,2. ¿Vale? No se ve muy bien ahí, pero bueno, sería la F1,2. Acordaos del principio de acción-reacción. Vale. Vamos a fijarnos en el cuerpo 3. ¿Qué le ocurre al cuerpo 3? El cuerpo 3 siente como el cuerpo 2 le está empujando, con lo cual el cuerpo 3 sufre una fuerza en esa dirección, que es la fuerza que el 2 ejerce sobre el 3. ¿Cuál es la reacción de esta fuerza? Pues que el 2 se siente empujado por un sitio y por aquí, coño, aquí hay una resistencia que le impide avanzar. Esa es la reacción del 3 sobre el 2. ¿Vale? He puesto ahí, perdonad, 2,3 es la fuerza del 3 sobre el 2. ¿Vale? Está claro que esta y esta son idénticas, valen lo mismo, y que esta y esta valen lo mismo. ¿De acuerdo? Bien, pues esto es lo que sucede. Os recuerdo, este bloque, el 2, ¿vale?, el 2 que es el bloque central, sufre una fuerza que le hace este le está empujando, con lo cual sufre esta fuerza, empuje hacia allá. Y se encuentra con este bloque que le frena, por eso aparece esta fuerza contraria. ¿Vale? Bien, si terminamos de hacer el diagrama, ¿qué más fuerzas aparecen aquí? Bueno, pues los pesos de los tres cuerpos. El peso 1, el peso 2 y el peso 3. Como reacción a este peso aparecen las fuerzas normales. La normal 1, la normal 2 y la normal 3. Y si estamos en una superficie que no está muy pulida, pues habrá rozamiento. ¿Y cómo es el rozamiento? Siempre el rozamiento es opuesto al movimiento, por lo tanto aparecen fuerzas de rozamiento para cada uno de los bloques. FR1, FR2, FR3, FR3. Fijaros, no es tanto dónde dibujar las fuerzas, sino encontrar o ser capaces de escribir todas las que actúan. ¿Vale? Da igual si las fuerzas las ponéis aquí, 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 da igual. Lo importante es que veáis todas las que ocurren. ¿Vale? Bien. Vamos a resolver el caso de la 318 del libro. ¿Vale? Si vais a la página 318, bueno, pues ahí aparecen una serie de fuerzas y de pesos. ¿Vale? Lo voy a hacer un poco por encima. Entonces, ¿qué habría que hacer ahora? Habría que hacer el equilibrio para cada uno de los cuerpos por separado. ¿De acuerdo? Para cada uno de los cuerpos por separado. Entonces, empezamos. Para el cuerpo 1,
la suma de fuerzas en la dirección horizontal tiene que ser igual a masa por aceleración. ¿Qué aceleración? La del movimiento. Una pregunta que no he comentado. ¿Los tres cuerpos se mueven con la misma aceleración? Sí. Los tres están a la misma fuerza, entonces los tres se mueven como si fueran uno, se mueven con la misma aceleración. ¿Vale? Luego, en este caso, fuerzas que actúan sobre el cuerpo 1 en la dirección horizontal, a favor del movimiento. La fuerza que se aplica, y en contra del movimiento tenemos la fuerza 1,2, que es la 2,1, vaya, menos la fuerza de rozamiento 1. Y esto es igual a m por a. ¿Vale? En la dirección vertical, suma de fuerzas en la dirección vertical es igual a masa por aceleración. ¿Pero qué ocurre en la dirección vertical? La dirección vertical es que no hay desplazamiento. Como no hay desplazamiento en la dirección vertical, la aceleración es 0, por lo tanto la suma de fuerzas dará 0. ¿Qué nos sale? Que la normal 1 menos el peso 1 es igual a 0. Es decir, que la normal es igual al peso. ¿Vale? Cuerpo 2. Para el cuerpo 2 tenemos suma de fuerzas en la dirección X es igual a m por a. Empezamos. Fuerzas a favor del movimiento. ¿Vale? Nos fijamos en el cuerpo 2. ¿Qué fuerzas está actuando? F no, porque F actúa sobre el 1, fijaros. Fuerzas que actúan sobre el 2, pues tenemos esta, F1,2, la F3,2 y FR2. Luego, a favor del movimiento solo está F1,2. F1,2 menos F3,2 menos FR2. Y esto tiene que ser igual a M por A. Dirección vertical, suma de fuerzas en la dirección vertical tiene que ser igual a masa por aceleración, pero en la dirección vertical no hay movimiento, con lo cual esto tiene que ser 0. Y nos sale que la normal 2 menos el peso 2 tiene que ser igual a 0. ¿Vale? Muy bien. Y finalmente, para el cuerpo 3, a ver si me cabe por aquí. Cuerpo 3. Suma de fuerzas en la dirección X igual a masa por aceleración. ¿Vale? ¿Qué vemos? ¿Qué fuerzas actúan en el cuerpo 3? Pues fijaros, la F2,3 y la FR3. Luego F2,3 menos FR3, perdonad que está escribiendo hoy esto un poco mal, es igual a M por A. ¿Fuerzas en la dirección vertical? Pues tiene que ser igual a masa por aceleración, pero la dirección vertical es 0. Luego, la normal 3 menos el peso 3 tiene que ser igual a 0. ¿Vale? ¿Qué hay que hacer ahora? Bueno, pues como os pone en la hoja, yo ya no lo voy a hacer porque es muy sencillo, resolver el sistema. ¿Cómo? Lo más sencillo es sumando todas las ecuaciones. ¿Vale? Lo miráis en la hoja y si tenéis alguna duda, nos escribís. Bien, vamos ahora a la siguiente parte, a las fuerzas elásticas. Bueno, esto lo estudiamos muy bien en tercero y también en cuarto, las fuerzas elásticas, una fuerza sobre un muelle. Entonces, un muelle se puede comprimir o alargar, y cuando se comprime o se alarga, adquiere energía. Es decir, si tú tienes un muelle comprimido y de repente sueltas, el muelle ¡pum!, se mueve. Si tú tienes un muelle expandido y de repente sueltas, el muelle se mueve también. ¿Vale? Entonces ahí aparecen unas fuerzas, porque hay que hacer fuerza. Primero, para comprimir un muelle, y segundo, cuando ese muelle se libera, ¡pum!, hace una fuerza. ¿Vale? ¿Cuánto vale esa fuerza? Pues tiene que ser proporcional a lo que yo comprima o lo que yo alargue. La fuerza es igual a K por la elongación. La fuerza elástica es igual a K. K es la constante del muelle, ¿vale?, que se mide en unidades de newton metro, o newton milímetro, o newton partido longitud, por esto de aquí que se llama la elongación, que es lo que se acorte o se alargue, ¿vale? Medido en unidades según la constante K. Bien, vamos al ejemplo que tenéis ahí, el ejercicio 4 de la 315, brevemente. ¿Qué nos dicen en este ejercicio? Nos dicen que al colgar una masa de medio kilo de dos muelles, observamos que los estiramientos son 2 centímetros y 25 centímetros respectivamente. ¿Cuál es el valor de la K? Entonces, ¿qué sucede cuando colgamos una masa? Nosotros tenemos aquí nuestro muelle,
sin masa, y luego tenemos aquí nuestro muelle, del que hemos colgado una masa. Entonces, fijaros, el muelle de manera natural tenía esta longitud. De manera natural tiene esta longitud. Cuando yo cuelgo de él una masa, se alarga hasta pasar a tener esta longitud. De manera, ¿cuánto se ha alargado? Pues lo que se ha alargado es esto. ¿Vale? Este es el alargamiento, variación de X o variación de L. ¿Vale? Eso es lo que se ha alargado. ¿Qué es lo que nos dicen ahí? Que los estiramientos son 2 centímetros y 25 centímetros. ¿Cuál es el valor de K de cada muelle? Entonces, fijaros, ¿qué ha sucedido? ¿Por qué este muelle se alarga? El muelle se alarga porque en este caso hay una fuerza P, que es el peso de este objeto que tira de él. En este momento están en equilibrio. ¿Por qué están en equilibrio? Porque la fuerza que tira de la masa es igual a la fuerza que hace el muelle, la fuerza elástica. De manera que la fuerza elástica, como hay equilibrio, sumatorio de fuerzas igual a 0, la fuerza elástica es igual al peso. Es decir, K por la elongación, por lo que se alarga, la variación de X, que es la fuerza elástica, es igual al peso del objeto, que es mg. ¿Vale? Y de aquí sacaríamos el valor de K del muelle.